Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta nueva cápsula de conversación que la hemos denominado Conversando de Ciencias y algo más. Esta cápsula de con voz de ciencias que vemos esos temas vinculados a la ciencia y por supuesto con la actualidad. Sin antes saludar a quienes nos sintonizan a través de Radio Chilena, un afectuoso saludo para todos ellos y también que nos ven a través de la plataforma de YouTube de nuestro canal que tiene la Universidad Católica del Maule. Hoy tenemos un tema, como les comentaba, bastante importante, sobre todo para todos los jóvenes que están estudiando en este minuto, con respecto a la nueva prueba de transición de admisión 2021. Y es por esto que hoy tenemos un invitado que es académico y además director de escuela de la carrera de Matemática y Computación de nuestra facultad, el profesor Héctor Rojas. Profesor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. La verdad que estamos muy contentos y sobre todo tocar estos tipos de temas que la verdad a todos nos interesan. No, Claudio, gracias a usted por la invitación, gracias por toda la gestión que significa armar cada una de estas cápsulas y muy agradecido poder compartir este espacio, ¿ya? Ojalá algún momento me invite a hablar de matemática, eso sí, y no solo de la PSU, así que voy a estar atento a esa invitación. Por supuesto, que extendía la invitación por una vez más, profesor. Muchas gracias. Para nosotros también es re importante que esté con nosotros. Vamos de lleno al tema puntual. Profesor, ¿existe la prueba de transición que reemplaza a la actual PSU? Bueno, información sobre eso está todo ahí, digamos, armándose en este momento, pero ya es un hecho que para este año 2020 y probablemente 2021 se implementará una suerte de prueba de transición, ¿ya? Compuesta en realidad, por lo que tengo entendido, por una prueba de competencias lectoras, una prueba de competencias matemáticas y una serie de pruebas electivas, ya que viene a dejar atrás nuestra ya conocida PSU, que si la memoria no me falla tendrá unos 15 años al menos, si no es que más. Sí, harto tiempo. Claro. Claro, por lo que me he ido enterando por ahí, tengo entendido que esta prueba de transición pretende ser una suerte de camino hacia una prueba de selección, ¿ya? Que, a diferencia de la PSU, está centrada en competencias de nuestros estudiantes, ¿ya? Más que en contenido. Y entonces la intención sería en ella buscar, medir y evaluar competencias de nuestros estudiantes y no conocimiento. Y aunque yo diría que en realidad es difícil no dejar fuera el tema del conocimiento, se miden quizás en menor medida, ¿ya? Yo no lo descartaría absolutamente, en el fondo igual siempre hay una cuota de conocimiento que medir ahí, eh, eh, pero el norte en el fondo de esta nueva prueba que se pretende implementar es centrarse en aquellas competencias que debiesen ser esenciales para un buen desempeño en la educación superior. Entonces, en el fondo, en vez de medir conocimientos, mide estas competencias, hablo específicamente sobre todo la prueba de matemática, que asegurarían un buen desempeño dentro de la educación superior. Ahora, según lo que se ha informado hasta ahora, y sin ser muy oficial todavía, porque en realidad está todo, como le digo ahí, han salido algunas cosas por ahí y por allá, pero no hay nada muy oficial aún, pues, asumo que se está trabajando en ello todavía, se habla de que en realidad se va a eliminar como un tercio de los contenidos de la PSU actual. Entonces, en el fondo del temario de matemáticas completo, hay un tercio al menos que va a quedar fuera, ¿ya? Bajo la idea de que esto debería en el fondo aumentar la equidad en el sistema de admisión y reducir así las brechas que actualmente se producen por diferencias educacionales, socioeconómicas, en el fondo el colegio del que uno proviene. Entonces, en el fondo, bajo la idea de que los talentos y las habilidades se distribuyen de manera homogénea en la población, la idea es una prueba que limite esas brechas y no implique una diferencia al colegio donde estudié o mi condición socioeconómica, ¿ya? Ahora, bueno, más que nada una opinión personal, yo creo que lo más importante de lo que se ha dicho respecto de esta transición es que de alguna forma permitirá a las distintas instituciones de educación superior ponderar con mayor grado de libertad los resultados de esta nueva prueba de acceso, junto con la nota de enseñanza media y el famoso ranking que llama. Entonces, en el fondo, además de estos cambios, le ofrece a las instituciones de educación superior, perdón, la posibilidad de ponderar de distinta manera eso. ¿Ya? En el fondo, mezclar estos elementos más libremente, ¿ya? Y pudiendo así darle un mayor valor a la trayectoria académica de los estudiantes, ¿ya? Por sobre las competencias y contenidos que han logrado alcanzar durante su formación y que demuestran en esta prueba de selección. Así que, en el fondo, nos gusta o no, siempre
siempre está un poco supeditado al contexto social, cultural, muy lamentablemente económico que tengan los estudiantes, pero la idea es justamente disminuir esa brecha. Ya en ese sentido está esta nueva idea de esta prueba que mide más bien competencia y que además, como les digo, ya da flexibilidad a instituciones para ponderar en distintas medidas. De hecho, la UCM particularmente ya decidió que para gran parte de sus carreras el 50% de la ponderación ya es nota en ciencia media y ranking. Entonces, en el fondo Ya, ya hay una acción concreta al respecto. claro, claro. Y en cuanto al tema del aprendizaje, profesor, ¿con qué textos materiales sugiere que los estudiantes se puedan preparar, ya que no podrán descargar facsímiles? Bueno, no hay mucha información al respecto todavía, ¿ya? Si bien el Sí. DEMRE ha ido liberando en su sitio web, por si alguien lo quiere revisar, ha ido liberando algunas preguntas tipo de lo que vendría siendo esta prueba de transición. Lo que hay es muy poco comparado a la gran cantidad de información que hay de la PSU tradicional, ¿ya? Porque para la PSU tradicional hay facsímil, ensayo, hay sitios web dedicados exclusivamente a la PSU. Mm. Entonces, bueno, aquí particularmente van a tener una tarea súper compleja los preuniversitarios, donde ellos estaban preparando este año y ahora Claro. los sorprende con esta prueba de transición. Todo un Entonces, cambio. claro, es un cambio importante, así que ellos también van a tener que alinearse en eso, ¿ya? Ahora, respondiendo a su consulta, así como en concreto, yo creo que no hay que olvidar que esta nueva prueba de acceso a la educación superior lo que hace, lo que conversamos recién, en el fondo, actualiza el temario y se alinea a las bases del sistema escolar. ¿Ya? Entonces, como decía adelante, se enfoca en medir competencia y menos medida conocimiento, según lo que se ha dicho. Esto no lo tenemos tan claro hasta que veamos efectivamente la primera versión de la prueba y podamos analizarla con un poquito más de detalle. ¿Ya? Entonces, según lo que se ha informado, debiese centrarse en aquellas competencias que son esenciales para el desempeño de la educación superior. Entonces, en este sentido, tendrá que pasar, yo creo, un buen tiempo antes de poder contar con materiales específicos para la preparación de esta nueva prueba. Así que por mientras, los estudiantes están ahí un poco en ascuas, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Claro. Ahora, en concreto, una primera sugerencia, que es una sugerencia que uno da siempre, tiene que ver con basarse siempre en textos materiales que vengan de una fuente que sea confiable. Ya ese es un primer detalle importante. Porque si bien en Internet es posible encontrar una gran cantidad de material y mucho material disponible, particularmente el caso de matemáticas, que es al que yo me estoy refiriendo, no siempre es totalmente correcto. ¿Bien? Entonces, a mí me ha tocado muchas veces, así como por experiencia propia, explicar a mis estudiantes los errores que tienen algunos apuntes que ellos revisan en Internet. Usted llega y dice, oh, profe, yo lo saqué de aquí, y ahí uno le explica que... Entonces, el consejo es usar siempre material oficial, ¿ya? En fondo, que venga de alguna fuente confiable, ¿ya? Podría pasar incluso que lo que descarguen no sea del nivel necesario para preparar la prueba que el DEMRE está pensando, que como les digo, está media nebulosa todavía, está media confusa, Claro. pero al final uno tiene que trabajar con lo que tiene a la mano. Entonces la Claro. recomendación, como les decía, siempre es basarse en publicaciones oficiales, ¿ya? Ojalá provenientes desde el DEMRE, desde universidades que preparan material también, o instituciones más bien formales, ¿ya? Todo esto, por supuesto, mientras esperamos que haya más información disponible, porque por ahora lo único que hay como oficial son las preguntas que ha ido liberando el DEMRE, que no son muchas tampoco, ¿ya? Entonces, y tampoco las que hay nos permite hacernos una idea global de lo que va a ser esta evaluación. Así que por Claro. ahora el consejo es buscar dentro de lo que se pueda, pero siempre oficial, para evitar caer en apuntes o en cosas que podrían contener errores. Exacto, ese es un punto bien, bien importante, muy buen consejo que usted da a todos los estudiantes, cosa que también sepan dónde descargar información que sea verídica, en este caso, Sí, sí, por de supuesto, todas sí. maneras. Anda mucha información en internet que no siempre es correcta. Exactamente, eso entonces verificar. Profesor, Exacto. entonces, ¿qué aspectos deberían fortalecer los estudiantes para obtener buenos resultados, según Mira, usted? en el caso de la prueba matemática, aunque insisto, es un misterio aún, ¿ya? Ujú. Yo creo que dada la intencionalidad de esta nueva prueba de selección universitaria, resultaría así como relevante fortalecer las competencias matemáticas, ¿ya? Centrándose en habilidades que se desarrollan y se aplican en distintos contextos más que en el contenido, ¿ya? Así que en este sentido yo creo que la resolución de problemas, ¿ya? La resolución de problemas, a mi parecer, es la principal habilidad que la matemática busca generar. Entonces, por ende, debiese ser el principal punto de fortalecer. En el fondo, si esta prueba realmente busca medir competencias y habilidades matemáticas, inevitablemente va a caer en el tema de la resolución de problemas, que es el gran quehacer de la matemática en el fondo, ¿ya?
Entonces, para eso es importante que puedan trabajar y desarrollar habilidades esenciales de la matemática, como argumentar, representar, modelar, esas habilidades que en realidad son las que se declaran para la enseñanza media, ¿ya? Entonces no debería ser muy distinto a aquello. Claro. Ahora, independiente de esto y del espíritu que tiene esta prueba, que como hemos venido diciendo, está más asociada a las competencias que al Mm. contenido, siempre es importante tener claridad respecto a los conceptos matemáticos básicos y sus principales propiedades, ¿ya? Porque al final son los conceptos básicos los que son la herramienta necesaria para poder justamente resolver problemas, demostrar y probar que uno tiene estas habilidades. Entonces, de acuerdo al tipo de pregunta, ¿ya? Y del tipo de competencia que nos quieran pedir demostrar que tenemos en esta prueba de selección nueva, inevitablemente vamos a tener que manejar muy bien los conceptos matemáticos, sobre todo los básicos. Entonces, en el fondo eso es igual, aunque uno no quiera asociarlo tanto al conocimiento, tiene que haber ahí una base mínima con la cual poder resolver estos problemas y demostrar que uno tiene estas habilidades que la prueba busca medir. Ahora, entre paréntesis, aclarar que todo esto es basado en las nuevas preguntas que estarán diseñadas para evaluar competencias. Entonces, es decir, esta integración de conocimiento y habilidades que en el fondo permiten, como les decía, a los estudiantes resolver problemas, ya que en el fondo ese es el quehacer esencial de la matemática. Entonces, yo no podría imaginarme una prueba que busque medir competencias en matemáticas sin que en el fondo sea una serie de problemas a resolver. En el fondo, de alguna Ya. forma, estar alineado ahí a la resolución de problemas. Así que ese es quizás la gran competencia que hay que fortalecer en este tiempo, sobre todo para los estudiantes que están ahora en miras ya de esta nueva prueba de transición. Claro, están todos ansiosos. Es ¿Qué es lo mucho. que va a pasar? Claro. Quisiera recordar Sí. que estamos con el académico, profesor y director de escuela de la carrera de Matemática y Computación de la Facultad de Ciencias Básicas, profesor Héctor Rojas. Profesor, bueno, nosotros siempre no nos despedimos, ¿cierto? Pero con alguna pregunta o un consejo, en este caso un consejo, que usted le podría dar a todos aquellos que nos estén, los jóvenes que nos estén escuchando. ¿Qué consejo práctico usted recomendaría para prepararse de manera autónoma? Es difícil, a mi parecer, entregar consejos absolutamente prácticos para esto. Más aún en el escenario un tanto difuso que actualmente existe. En el fondo no hay mucha claridad todavía. Aparte, son las características de estas cosas de transición, que en el fondo Claro. no es la que tengo, no es a la que voy a llegar, entonces hay una nebulosa ahí entre medio, ¿ya? Ahora, como les decía, si bien ya se ha entregado diversa información, ya hay información por ahí y por allá, y se han liberado algunas preguntas tipo, insisto en ese detalle, yo creo que el primer lugar a buscar es ahí en el DENRE, donde se han liberado preguntas tipo oficiales. Entonces, siempre son una buena manera de medir cómo me estoy preparando, ¿ya? Y que como les digo, son súper importantes de revisar. Lo que sería un primer consejo quizás podría ser bueno, que si bien no sabemos cómo se va a implementar toda esta prueba, ni cómo funcionará a nivel de instrumento, porque como les decía, evaluar estas competencias y habilidades matemáticas no es sencillo, ¿ya? No es fácil, ¿bien? Evaluar contenido siempre es un poco más simple, entonces hay muchas dudas ahí al respecto, ¿ya? Ahora, un consejo práctico podría ser, así como les decía adelante, recomendar que los estudiantes usen material oficial y confiable. En el fondo, que venga alguna fuente oficial o que en el fondo sepan que de dónde lo descargan, efectivamente es una institución que le puede dar cierto respaldo detrás, ¿ya? Otro consejo así como típico para esto es el tema de organizar los tiempos de estudio y los espacios para aquello, ¿ya? Eso también es importante, ¿ya? Porque además no hay que olvidar que además de este cambio de prueba de selección universitaria, hay que agregar todas las complejidades que la situación país nos tiene viviendo. Entonces, en fondo, los distintos efectos que que el confinamiento, que las cuarentenas, que el tema del sanitario, ¿ya? Nos ha tenido complicado a todos en cuanto a salud emocional y todas esas cosas, así que la organización de los tiempos y espacios cobra mayor importancia ahora todavía, pensando que efectivamente hay que preparar esta prueba, que es medio incierta aún, ¿ya? Como les decía, ahí los preuniversitarios tienen una labor, la gente que optó por un preuniversitario ahora quizás tiene que consultar si efectivamente el preuniversitario lo está preparando para esta prueba, y más, agregar a todos esos factores el tema de la emergencia sanitaria es complejo. Entonces ahí Claro. organizar los tiempos y los espacios yo creo que es un consejo importante también.
Ahora, sobre lo mismo, también me parece importante hacer un correcto uso de la tecnología y la conectividad, ¿ya? Sobre todo las redes sociales, que en el fondo se conviertan en un real apoyo y no necesariamente en una distracción de los procesos de estudio. Ahora, entendiendo, por supuesto, que hoy en día estas son, y van a ser probablemente por mucho tiempo más, nuestros únicos medios de comunicación, entonces hay que usarlos, digamos, inteligentemente, ¿ya? Ahora, también me parece, así como a modo de sugerencia, intentar trabajar en base a distintas técnicas de estudio, ¿ya? En fondo, al menos hasta lograr identificar cuáles son las que más le acomodan a cada uno. La manera con la que aprendo yo no necesariamente la misma manera con que aprende usted, Claudio, o cualquier otro estudiante. Entonces, ir probando con distintas técnicas de estudio hasta dar con la que a uno le funciona mejor, también es un buen ejercicio siempre, ¿ya? Ahora, otro detalle importante puede ser también no olvidar respetar los tiempos de descanso, ya que eso también es descanso, esparcimiento, distracción, bueno, en la medida que el contexto actual lo permite, ¿cierto? La medida que Sí, podamos salir de la casa, digamos. claro, en fondo, porque ahora ya no basta con memorizar la fórmula, porque en fondo te van a pedir aplicarla para demostrar que la entiende y tiene las competencias asociadas. Entonces, en ese sentido, el descanso también es importante, ¿ya? Para activar nuestra mente y tener un mejor desempeño ahí en ese contexto, ¿ya? Ahora, lo otro, así como sugerencia ya un poco más del lado del profe, podría ser la posibilidad de discutir problemas y sus distintas formas de solución con compañeros o pares que también estén intentando preparar esta prueba, ¿ya? Como les decía antes, el tema aquí central yo creo que va a ser la resolución de problemas. Entonces, si yo me enfrento a un problema, que tengo alguna duda cómo se resuelve, compartirlo con otro que también lo esté resolviendo siempre es una buena práctica. Y por supuesto que en caso de no llegar a acuerdo con esta otra persona con la que estoy discutiendo el problema, asesorarse por algún profesor o alguien más entendido que lo pueda ayudar. Bueno, y por supuesto que resolver muchos problemas, y al final ahí está la clave, ¿sí? Ahora, un detallito que no es menor, y como consejo para quienes no están tan próximos a dar esta prueba, porque en fondo uno centra siempre los consejos en los que a lo mejor ahora están en cuarto medio o están en este año posterior al cuarto y quieren rendir la prueba. Un consejo importante podría ser para los que están todavía lejanos a rendirla, ¿ya? Es recordarle a ellos que uno de los objetivos de este nuevo sistema, que como decíamos antes, busca una mayor integración, igualdad y disminuir estas brechas, tiene que ver con darle un mayor valor a la trayectoria académica de cada estudiante. Entonces, en este sentido, un consejo importante para ellos es no descuidar el desempeño durante la enseñanza media, porque en el fondo eso puede marcar una importante diferencia a la hora de ser seleccionado en alguna universidad o institución de educación superior. Quizá incluso, dependiendo de, como contábamos de antes, de ahora cada institución va a decidir, quizás podría tener un impacto mayor al resultado que tenga en esta nueva prueba, ¿ya? Y a diferencia de la prueba, que uno quizás la puede rendir varias veces, cuando uno sale de la enseñanza media con las notas que saliste, con esas te quedaste para todas las postulaciones. Entonces, un consejo para los que están todavía más lejanos a rendirla, es justamente eso, no descuidar el tema de su desempeño en la enseñanza media. Ya las notas que obtengan ahí y el ranking va a quedar fijo, ¿ya? Y va a tener un peso importante dentro de sus postulaciones, así que no hay que dejarlo de lado tampoco. Eso es muy importante, muy importante. Sí, Profesor, sí, no deja de ser. muchas gracias por haber participado en esta cápsula con Voz de Ciencias, la verdad con un tema muy interesante, con un tema que lo más probable que muchos jóvenes tienen que haber tomado mucha atención a sus consejos. Así que muchas gracias por haber participado, profesor. No, gracias a usted, Claudio, por la invitación, gracias a toda la gente que hace estas cápsulas posibles, ya a toda la gente de la Facultad de Ciencias Básicas, de la Universidad Católica del Maule, y cualquier cosa ahí disponible a conversar de lo que sea interesante para usted. Y que yo pueda opinar, por supuesto. Bueno, No, me debo una invitación a hablar de matemáticas, eso sí. Por supuesto, que ha extendido la invitación, así que no hay ningún problema. Muchas gracias, profesor. A todos ustedes, por favor, síganos en nuestras distintas plataformas que tenemos de redes sociales, Facebook, Instagram, nuestro podcast y por supuesto nuestra plataforma de YouTube, para que nuevamente vean estos consejos para este tema que es la nueva prueba de transición admisión 2021. Por mi parte, agradecerles la sintonía y será hasta una próxima vez. Muchas gracias. Chao, Claudio, muchas gracias. Hasta luego, profesor.